La Constitución es un texto codificado de carácter jurídico-político que surge de un poder constituyente. Sirve para definir y crear los poderes constituidos, y que son el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En 1824, la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos fue promulgada después del derrocamiento del Imperio de Agustín Iturbide. La Constitución de la República Mexicana fue promulgada el 5 de febrero de 1857, durante la presidencia de Ignacio Comonfort. Después, en 1917, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue la Constitución que ha cambiado y nos sigue rigiendo hasta ahora. La Constitución se divide en dos partes, dogmática y orgánica. La dogmática expone las llamadas garantías individuales, las cuales son los derechos fundamentales de los mexicanos: la salud, libertad, justicia y educación. La parte orgánica es la que muestra en cómo se debe de regir el país, mostrando los derechos y limitaciones de los funcionarios que rigen las instituciones de la República. Las leyes federales, las que mandan el Congreso de la Unión. Las leyes locales, las que mandan la legislatura de los estados. Las leyes generales, las que regulan las actividades obligatorias de los tres órdenes de gobierno: el municipal, estatal y federal. México se divide en tres niveles de gobierno: el federal, municipal y estatal. En el federal es el encargado de gobernar todo el país, o como dice la Constitución, el gobierno central. En el municipal es el encargado de un solo municipio, como podría ser el municipio de León. En el estatal es el encargado de manejar todo un estado. Cada estado tiene su gobierno estatal, como el gobierno de Guanajuato. Hablemos de política. Los tres poderes que se ejercen en México son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. En ciencia política y derecho, el poder ejecutivo es una de las tres facultades y funciones primordiales del Estado. Este se distingue así por el poder legislativo, que es quien aprueba o deroga las leyes, y del poder judicial, quien es quien las va a interpretar, hacer respetar o simplemente las invalida. Ahora hablemos del Congreso de la Unión. El Congreso de la Unión es el órgano depositario del Poder Legislativo Federal de México. Este se va a conformar por una asamblea bicameral dividida entre el Senado, quien está constituido por 128 integrantes, y la Cámara de Diputados, quien consta de 500 legisladores. Algo que sin duda no podemos omitir son las instituciones electorales que existen en México por su importancia y relevancia al momento de las elecciones en el país. Tenemos el Colegio Electoral Federal. El Colegio Electoral Federal estaba integrado por el Pleno Congreso de la Unión, pero cada 6 años se formaba una comisión que era la encargada de calificar la elección presidencial, quedando de la siguiente forma. Se integraba por 31 miembros de la Cámara de Diputados que realizaban las funciones de estudiar y revisar los expedientes de elección presidencial a través de la formación de una comisión, calificar finalmente el dictamen hecho por la comisión para elegir al presidente, quien va a ser pleno de la Cámara. No nos olvidemos de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, desde su creación en 1946 y hasta 1951, cuando fue reemplazado por la Comisión Federal Electoral de la observancia de los procesos electorales y federales del país. Estos se encargaban de la elección del presidente de la República y además de los miembros del Congreso de la Unión. No nos olvidemos del Instituto Nacional Electoral, o mejor conocido como INE. Este es el organismo constitucional autónomo encargado de organizar las elecciones federales, es decir, que van a elegir al presidente de la República, a las diputaciones federales y senadurías que van a integrar al Congreso de la Unión. No podemos continuar hablando de política sin primero entender qué es un partido político. Ante la Ley General de Partidos Políticos, estos son definidos como entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonios propios.
Además, estos cuentan con un registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante organismos públicos locales, que tienen como un fin promover la participación del pueblo en la vida democrática. Procederemos a mencionar cuáles son los partidos políticos actuales que tenemos en la República Mexicana, que son el PRI, el PAN, PRD, Morena, Movimiento Ciudadano, Partido Verde Ecologista, PTO, Partido de Trabajo y el Partido Nueva Alianza. Ya hablamos sobre qué es un partido político, las funciones y las responsabilidades que éste tiene, pero ¿cómo obtiene un partido político su registro? Bueno, son varios los pasos, así que los desglosaremos uno por uno. Primero que nada, elaborar sus documentos básicos, es decir, la declaración de principios y programa de acción y estatutos. Este además debe contar con 3,000 afiliados en 20 entidades federativas o 300 afiliados en 200 distritos electorales. Además, cabe mencionar que el número de sus afiliados no puede ser menor al 0.26% del padrón electoral de la elección federal anterior. Estos además deberán notificar al INE en el mes de enero siguiente al de la elección presidencial su propósito de organizarse como partido político, es decir, que van a continuar siendo una entidad política o un partido que va a seguir con sus responsabilidades que este conlleva. Informar al INE mensualmente sobre el origen y destino de sus recursos. Celebrar una Asamblea Nacional Constitutiva para aprobar sus documentos básicos y elaborar su padrón de afiliados. Es decir, el INE va a actuar como un tipo hacienda en este caso para los partidos políticos porque tienen que ir declarando todo, más bien hacia dónde van a ir todos los recursos y si se están empleando de manera correcta. Finalmente, en caso de que se aprobase el registro de este partido, este será válido a partir del 1 de agosto del año anterior a la elección. En los niveles de gobierno existen distintas elecciones, tanto en la municipal como en la estatal y la federal. En la municipal y estatal está la institución, el IE, que es el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, el cual se rige mediante el consejero del presidente, 3 consejeras adicionales y 3 consejeros adicionales. Esto es para la elección del presidente, tanto municipal como estatal. Y del otro lado, en el federal, tenemos el INE, que es para la elección de los diputados, senadores y el presidente de la República, el cual está constituido por varias delegaciones y subdelegaciones. Han sucedido varios eventos que marcan nuestra historia de nuestro gobierno actual. Para empezar, tenemos la independencia de México, en la cual nos liberamos de la conquista de los españoles y posteriormente nuestro primer presidente fue Guadalupe Victoria. Después hubo leyes de reforma en los mandatos de Benito Juárez, Ignacio Comonfort y Juan Álvarez. Y finalmente en la Revolución Mexicana fue cuando terminó y se promulgó la Constitución de 1917, la cual se rige en estos momentos. Nuestro país se basa en varias ideologías, como el conservadurismo y el liberalismo. Esto implica que defienden la transformación del país y se basan también en los derechos individuales de las personas. Como un ejemplo que es la educación, que en los últimos momentos se han estado dando becas para los estudiantes para que vayan a las escuelas y tengan un mejor futuro. El país ha tenido y tiene su forma de gobernar. Por ejemplo, en nuestro país, si un gobierno es socialista, la gente se va a comportar de esa manera. Si un gobierno es capitalista, la gente se va a comportar de la misma manera. En nuestro país, yo creo que los mexicanos ya estamos cansados de que la democracia no se ha estado cumpliendo de forma correcta. La justicia no ha estado comportándose de manera equitativa, con lo cual esto se genera, las consecuencias son los movimientos y los acontecimientos que han ocurrido durante los últimos años. La mayoría de las fuentes nos desvían el verdadero problema que existe en nuestro país. Nos hacen ver que todo es de color de rosa cuando no es cierto. El país está enfrentando una situación extrema en donde existe la corrupción de nuestros representantes, gobernantes y legisladores,
y la justicia no está haciendo bien su trabajo en los delitos federales, municipales y estatales. Pan, agua y circo un pueblo, dijo alguna vez un sabio para mantener un pueblo callado. Pero nosotros no tenemos hambre, entonces nos toca hablar. El presidente Zapatero tuvo un diálogo con ciudadanos, que a veces los periodistas preguntamos unas cosas y los ciudadanos quieren saber qué tan cerca están los políticos de ellos con otros referentes. Entonces quería preguntarle cuánto cuesta el kilo de tortilla. El kilo de tortilla, sí, no soy la señora de la casa, está entre 7 y 8 pesos. Eso es todo, amigos.